Y bueno, precisamente para hablarnos de esta crisis migratoria, damos la bienvenida aquí al Estudio de Iberoamérica al Día a Andrés Ramírez Silva, él es próximo coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Andrés, un placer saludarte, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar por teléfono en varias emisiones, pero bueno, siempre se agradece el hecho de que estés con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todo su teleauditorio. Gracias. Sigue avanzando la caravana por México después de varias etapas. La primera fue muy compleja ahí en la frontera entre Guatemala y México. Posteriormente se ha ido dando pues mayor viabilidad, al menos por el paso por el territorio mexicano. No obstante, pues se sigue considerando una crisis, por supuesto, sobre todo una crisis que aún no se sabe qué es lo que va a suceder pues a su destino. ¿Cuál es tu análisis después de haber estado viendo todo este proceso día a día con muchas pues muchas voces de los migrantes, con muchas declaraciones por parte de los gobiernos? ¿Cuál es tu primer resumen en este momento? Sí, yo creo que efectivamente ha habido muchas interpretaciones, muchas fuentes contradictorias, muchos análisis que tienen como explicación elementos muy distintos y eso simplemente contribuye a la confusión. Claramente sí ha sido un movimiento especial, ha sido un movimiento un tanto distinto que lo tradicional, aunque sí hay que siempre decir que no es la primera vez que se hace una caravana. Clarísimamente hubo una en el 2014, ahora en abril de este año también. Ahora estas caravanas, lo que pasó también es que estuvieron muy asociadas en términos del tiempo con el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Han pasado esas elecciones, disminuye un poquito, pero por otro lado ya es cuando llegan a Tijuana y probablemente a otras fronteras, lo que también esto va a suscitar, pues sí, una situación de mucha campaña mediática en el lado norteamericano. Hay visitas de alto nivel, la señora Nielsen incluso, a la frontera para ver cómo está la situación. Ha habido movilización de tropas norteamericanas, ha habido declaraciones y pronunciamientos muy claros del presidente Trump, en el sentido de que no sería permitido solicitudes que sean hechas en caminos ilegales, por vías ilegales. Entonces todo esto contribuye a una situación muy confusa. Pero la verdad es que siempre yo quiero insistir en el tema de fondo, del causal, la raíz de lo que originó esta situación. Hace ya muchos años, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ha venido diciendo que hay una situación muy complicada al interior de los países del Triángulo Norte, y acá se puede ver en la misma caravana que no solamente vienen de un solo país, sino que vienen de varios de los países del Triángulo Norte, sobre todo de Honduras, sí, la gran mayoría, pero también tenemos una componente importante de El Salvador y también de Guatemala, y en un grado mucho menor de Nicaragua, pero que también hay. Entonces, este elemento ya se había dicho con tiempo antes. Y además, ese es un elemento. El segundo elemento no solamente lo que se había dicho, sino las tendencias reales en las estadísticas que tenemos año con año, que se muestra cómo ha venido incrementando de manera ostensible el número de personas que han solicitado la condición de refugiado en México, de estos países, y en los Estados Unidos también. Un elemento muy importante es que no ha habido un solo año que esto se haya reducido. Al contrario, todos los años se ha venido incrementando el número de solicitantes, sobre todo de Honduras. En el caso de México, la principal nacionalidad que ha solicitado la condición de refugiados son los hondureños. Sí, el año pasado, el año 2017, hubo un número de solicitudes muy importante también de los venezolanos, que llegó a ser casi equiparable, digamos, al número de solicitudes que venían de los hondureños. Pero este año otra vez vuelve a incrementarse notablemente el caso de los hondureños y ya se coloca en primerísimo lugar. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar en la frontera? Como preguntabas tú, es algo es impredecible, es difícil saber exactamente qué va a pasar, pero sí se puede más o menos pensar que se repiten, digamos, historias que en el pasado se han repetido. Una vez que ya llegan a la frontera, el móvil ha sido claro en cuanto al destino. Es decir, una cosa es la raíz del asunto, por qué salen, por una situación de violencia generalizada, por un tema de violación sistemática de los derechos humanos, por una situación en donde los estados de estos países no tienen la capacidad suficiente como para garantizar la protección de sus connacionales, países pequeños donde entonces el desplazamiento forzado es difícil que puedan hacerlo al interior de sus contornos geográficos y que tienen que abandonar una frontera internacional. Bueno, hemos estado platicando también con personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, instancia con la que tú has colaborado muy de cerca durante muchos años.
Y bueno, nos hablan de cómo acompañan a los migrantes en este proceso de su solicitud, de su condición de refugiados aquí en México. Y bueno, vimos también un plan emergente, ¿no?, por parte del gobierno mexicano en esta ocasión, en el cual se pusieron a disposición algunas vías pues extras, ¿no?, reforzadas en los estados de Chiapas y Oaxaca. ¿Cómo se vislumbra que se va a seguir manejando esta situación ya después de pasado, bueno, esta etapa de transición? ¿Cuáles son las vías que seguirán disponibles o que ustedes están vislumbrando que van a existir para que estas personas que deseen pues acogerse bajo este sistema de condición de refugio aquí en México puedan seguir teniendo esa protección y esa... Sí, yo creo que es muy buena pregunta porque la verdad es que son distintos momentos. Al principio era el tema de la entrada, el acceso. Después el albergue, o sea, dónde es que se podrían quedar. Y ahí asociado a eso el tema de las solicitudes de las personas que estarían dispuestas a solicitar la condición de refugiado, que fue una minoría, pero que fue un número, digamos, más o menos significativo. Hubo otros que rechazaron posteriormente, no rechazaron, desistieron, digamos, de aquella solicitud original. Después, esa caravana que siguió, y que después se han juntado otras más, y que han seguido un itinerario que implicó pues una posición inclusive del gobierno mexicano en el sentido de que les instaba a ya no moverse más, a quedarse, digamos, en los estados de Oaxaca y Chiapas y recibir todo tipo de atenciones allí. Entonces, todos esos elementos son contribuyentes. Pero claro, puede ocurrir que también por toda esta situación tan difícil a lo largo de este camino tan lleno de penurias y de problemas, algunos pues sí ya estén en condiciones de que digan, bueno, si no se puede, podría sí aceptar los ofrecimientos que me puedan dar el gobierno de México, ¿no? Claro. Y la sociedad civil seguramente está muy presente allá en Tijuana. Los grupos religiosos están muy organizados, tienen ya muchísima experiencia en esta atención. Entonces hay distintos sectores. Y lo que estamos pensando en este grupo de trabajo es tomar en consideración todos estos elementos y tratar de ayudar a la gente y que la gente pues opte por su decisión, claro, porque al final de cuentas es la decisión, e informar, ¿no? Claro, creemos que claro, es un elemento muy importante, una comunicación clara, precisa, para que las personas pues estén en las mejores condiciones de tomar una decisión informada. Y más que eso es complicado. Bien los detalles no te puedo decir porque justamente este equipo de trabajo está apenas trabajando y pronto ya tendremos una propuesta que es lo que vamos a hacer. Y además, no solo estamos apenas trabajando, todavía no se ha tomado posesión, ¿verdad? Claro. Justamente ahí, Andrés, tocas un tema importante porque una cosa es lo que ya está pasando y todavía el libro está abierto. No se sabe bien a bien de estos miles de migrantes que están recorriendo el país, qué va a pasar con ellos, ¿no? Si se van a quedar en México, si van a lograr pasar a algunos Estados Unidos o si de plano, en fin, está todavía en el aire. Lo que sí es un hecho es que el tema migratorio pues es un tema que va a continuar, pase lo que pase, ¿no? Esto es histórico, no es nuevo, por supuesto, aunque este tipo de caravanas quizá puedan ser un motivo de que el día de mañana, ante las problemáticas de estos países que comentábamos del Triángulo Norte, pues se siga suscitando. ¿Qué mecanismos multinacionales están operando? ¿Cómo se funcionan entre las diversas instituciones? Pues al menos para prever que no vuelva a suceder este tipo de caravanas. Bueno, mira, es difícil prever que no vaya a suceder este tipo de caravanas. Así como tú decías, el tema de la migración es una cuestión histórica. También en las tendencias de años recientes ha sido muy acentuado, digamos, la dinámica de desplazamiento forzado hacia el norte, hacia México y hacia los Estados Unidos. Más bien, yo creo que lo más racional es pensar en que se va a continuar dando una situación así. Más bien lo que tenemos que pensar es cómo poderla enfrentar de la mejor manera y por otro lado también tratar de atacar las raíces del problema. Sabemos muy bien que el problema de la violencia y el problema de la situación tan inestable económica que se da en estos países, pues tiene que ver con la falta de oportunidades de empleo, por salarios muy precarios, por negocios muy inestables. Entonces, estos elementos, si se atacan, obviamente se pueden mitigar, digamos, los causales de fondo de estos desplazamientos forzados. El control eventual, finalmente, de los grupos del crimen organizado que están muy actuantes en todos estos países, estos elementos. Pero, lógico, todo tiene que ir de la mano. Por eso, no podemos quedarnos solo en lo humanitario,
solo en lo asistencial o solo en lo económico. Todas las dimensiones tienen que ser tomadas en cuenta y verlos desde una perspectiva regional. Claro. Hay un pacto, ustedes seguramente están enterados, el Pacto Mundial del Refugio, que fue algo que surge y que es aprobado, aunque no es un instrumento vinculante, en el año 2016, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y digamos que hubo un intento, o hay un intento importante en la región, que se conoce ahora como el Marco Integral de Protección y Soluciones para Refugiados, que surge en el contexto de la Declaración de San Pedro Sula el año pasado, en septiembre, octubre del año pasado. Ese marco, que se conoce como MIRPS, integra varios de estos países de la región, con el objeto de que se hagan acciones con una perspectiva regional y también se tenga en consideración, digamos, algunos organismos internacionales, siguiendo con tu pregunta, exacto. que tomen en consideración dimensiones también en el terreno económico, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, o algunas organizaciones otras del Sistema de Naciones Unidas, como por ejemplo el sistema de los coordinadores residentes que están en los distintos países, que coordinan las acciones de las diversas agencias de Naciones Unidas, el trabajo de la Organización Internacional de Migración. Claro, acá juega un rol protagónico el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Y esto está muy trabajado con la OEA, es algo conjunto con la OEA. Acabo yo de venir, estuve en calidad de observador en Washington, justamente la semana, bueno, yo no sé ni qué día, la semana pasada, en donde se dio la primera reunión anual de seguimiento de los avances de este marco integral de protección y soluciones. Entonces ahí pues se ventilaron, digamos, los avances reales que cada uno de los países tiene. Se presentó un informe regional preparado, digamos, por un equipo, una secretaría técnica con la OEA y el ACNUR. Y ahí se deja ver estos pasos que se dan, pues para tratar de prevenir, tratar de mitigar, tratar de responder de una manera más regional y más coherente. Claro, hay mucho todavía por hacer. Sabemos que todavía hay muchas cosas que mejorar. No estuvo presente, por ejemplo, El Salvador, entonces eso pues es un elemento que no es lo más deseable. Lo más correcto es que estén. La verdad es que todos los países de la región, y sobre todo cuando estamos hablando de los países del Triángulo Norte, pues El Salvador es uno de ellos, tanto que esta caravana, una de las caravanas que viene compuesta fundamentalmente por salvadoreños. Entonces sí, el papel de los organismos internacionales son muy importantes con esa visión regional. Y aquí particularmente en México mucho del apoyo se ha dado también con los organismos internacionales. Estamos trabajando de manera codo con codo, digamos, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, con la OIM. Ayer estuve también presente, también en calidad de observador, en la reunión del grupo de trabajo en el marco del Consejo Consultivo de las Migraciones, acá en México, presidido por la Subsecretaría de Gobernación. Y allí estaba la Organización Internacional de Migraciones, estaba el ACNUR, está también la sociedad civil. Es decir, es evidente que el esfuerzo tiene que ser mancomunado, tiene que ser conjunto, tenemos que tener una visión muy de crear sinergias y de una perspectiva muy coordinada. Sí, parte de estos organismos, precisamente estamos a unas horas de que inicie la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de la región, precisamente de Iberoamérica, y estarán reunidos en Guatemala en las próximas horas, y ahí también seguramente será un tema del que se trate. Nosotros estaremos allá haciendo una cobertura especial, así que bueno, pues veremos qué es lo que sucede, todos estos pormenores. Mientras tanto, Andrés, ya estamos próximos al 1 de diciembre, ahí seguramente se irá confeccionando de forma más realista y contundente estos programas, se irán poniendo sobre la mesa, pero también sobre todo actuando, porque como dices, pues hay que pensar en lo que viene, en los hechos reales, aunque no nos gusten o aunque nos gustaría que fuera de otra forma, ¿no? Este tipo de circunstancias. No, definitivo. Y claro, ahora, por digamos la dinámica del programa y del tema de la caravana, pues yo estoy hablando más bien de algo que incluso hasta trasciende lo que es la Comisión Mexicana de Refugiados, porque es una cosa más amplia. Por supuesto. Pero yo al mismo tiempo que estoy trabajando en eso, pues tengo que trabajar sobre todo la parte que a mí me va a responder, me va a quitar mi tiempo y mi responsabilidad, que es el tema de la Comar. Y ahí, pues sobre todo, el esfuerzo más grande es el fortalecer a la Comar. O sea, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desafortunadamente está en una capacidad operativa muy precaria, muy endeble. Tiene que avanzarse muchísimo en fortalecerlo. Hay inclusive recomendaciones hechas por el EPU, el Examen Periódico Universal, al Estado mexicano, en el sentido de que se tiene que fortalecer a la Comar. Es decir, ni siquiera es una cosa mía, sino que esto ya viene de varios años. Ha sido ya una recomendación y en la sesión
que acaba de pasar la semana pasada el examen periódico universal, que fue una delegación bastante grande del gobierno mexicano, vuelve a reiterarse en una de las recomendaciones, de más de 260 recomendaciones que se hizo por el EPU. Claro. Se recomienda que se insiste en aquellas recomendaciones que se han hecho en el pasado con respecto a la necesidad de reforzar la capacidad operativa de la Comar. Yo creo que es un elemento que está planteado, que espera solución y que yo desde que me hicieron el favor de ofrecerme la posibilidad de hacerme cargo de esta responsabilidad, yo lo he estado diciendo, es muy importante fortalecer a la Comar, tanto en lo financiero como en cuanto a recursos, sobre todo personales, y que implica también, exige capacitación, porque además se trata de calidad, no solamente un tema de cantidad, de calidad, para que las personas estén en las mejores posibilidades de hacer un trabajo lo más adecuado posible y que llegue a los estándares internacionales. Pues esperemos que así se dé. Te agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Andrés Ramírez, próximo, hay que decirlo todavía así, próximo coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y bueno, pues esta es tu casa. Como dices, informar siempre es muy importante, así que estas puertas de Iberoamérica al Día siempre están abiertas para tratar estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Andrés.